Bienvenido una vez más a Entre Cristianos. Una conversación necesaria. En la voz de la hermana Jennifer Carola. Hola, soy Jennifer Carola y te invito a nuestro programa Entrevistas. Dios le dijo a Israel que no se te olvide por dónde. Una época fascinante en la cual los medios. Reflexiones bíblicas. Podemos estar juntos si todos aquí. De ser como niño recién nacido, la leche espiritual no. Testimonios. Soy mexicano, actualmente radico en México, en la ciudad de Por supuesto, ¿no? Para ser un buen apologista se requiere tiempo. Biografías. Y experiencia de vida en Cristo. Está sintonizando Entre Cristianos. Una conversación necesaria. Comenzamos. No nos inclinamos ante ti, aunque lo hagan los demás. Hola, Bendy. Les saludo, soy la hermana Jennifer Carola del programa Entre Cristianos y le doy la bienvenida a este espacio de conversación, de estudio y más que realizamos cada lunes y miércoles. Les saludo desde mi ciudad natal, Temuco, Chile. En el programa de hoy tendremos una plática femenina y de un tema bien preocupante que está viviendo nuestra sociedad hoy en día. Usted dirá, ¿de qué estás hablando, hermana? Por favor, coméntanos. Bueno, les doy respuesta también a su pregunta porque el tema de hoy es la imposición progresista cultural y junto a nosotros está la hermana Priscila Fonseca. Ella, vamos a dar una pequeña pincelada de quién es nuestra hermana. Es conocida como la bibliotecaria de la apologética en la comunidad hispana. Estudia la licenciatura en Teología Aplicada en el Seminario Bíblico de México y ha sido ponente de varias conferencias apologéticas. Traductora del libro y textos apologéticos y teológicos, bloguera y creadora de Encuéntrame en el Cielo. Colabora escribiendo para las iniciativas femeninas de Soldados de Jesucristo, profesora en FACS, congregante en Unifam Campanario, vive en México junto a su esposo Cristian y aún me imagino que es un hermoso perrito que se llama Chance o Chance. Mi hermana junto a nosotros está y a quien le doy la bienvenida en esta hora nuestra hermana Priscila Fonseca, nuestro programa de Entre Cristianos. Así que el Señor le bendiga, mi hermana Priscila, que en esta tarde ya está junto a nosotros y que el Señor le bendiga. Muchas gracias, hermana. Pues al contrario, muy agradecida de esta invitación y dirán, ¿por qué menciona a su perro? Es que siempre que transmito se pasa, se cruza o aparece, entonces ya mis hermanos que me conocen y me siguen lo ubican, entonces es y chance. Que el Señor le bendiga mucho. Bueno, yo tengo una gatita, se llama Haru. Ella es nuestro, mis hijos me dicen, es su nieta. Esa es su nieta. Esperando los nietos, pero todavía no pasa nada, así que ahí le trajimos, me dicen, una nieta, Haru. Así que ese es el a ver, ¿quién nos da mucha alegría también? Porque los animales, ¿verdad?, traen alegría y contentamiento, así que bueno, tenemos eso bueno, ¿verdad?, de poder también tener a nuestros animalitos. Vamos a comenzar para poder comenzar la plática, pero primeramente, mi hermana, yo quiero llevarla a que podamos también en esta hora orar, pedirle al Señor que Él sea dirigiendo, ¿verdad?, todo lo que conversemos en esta hora, porque sabemos que es necesario que sea Él quien nos ayude a mirar estos temas, el tema que vamos a hablar hoy día, también de una buena manera y que la gente también pueda entenderlo, porque hay muchos que le dicen, pero ya van a empezar a hablar típicamente que dicen, que es política, o que son muy legalistas, o muchas cosas así, pero qué importante es que también estos temas se puedan llevar a cabo con una altura de mira y sabiendo que dentro de la iglesia, ¿verdad?, esto no se puede hablar. Hay temas tabú dentro de las iglesias que no se pueden hablar, no se pueden tocar, pero nosotros en esta tarde junto a nuestra hermana Priscila Fonseca vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, me apasiona también esa parte, poder conversarlo y más todavía cuando tenemos también mujeres que se están dedicando, ¿verdad?, a
hablar estos temas que, como vuelvo a reiterar, son un poco tabú dentro de las congregaciones. Así que le invito a orar en esta hora. Vamos a presentarnos al Señor para que Él sea tomando dominio de todo lo que hagamos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, clamamos delante de su presencia, primeramente agradecidos porque usted ha sido fiel junto a cada uno de nosotros, nuestras familias, Señor amado. Usted es quien está a nuestro alrededor y bendice nuestras vidas y nos ayuda en medio de nuestras circunstancias, porque a pesar, Señor amado, que somos sus hijos, Señor, y cuando digo a pesar es porque tenemos también circunstancias adversas que muchas veces, Señor amado, no sabemos cómo llevarlas, pero sí, Señor amado, somos sus hijos y usted nos levanta y usted infunde aliento y por medio de su palabra usted nos ayuda para poder, Señor, seguir adelante a pesar de estas cosas. Y le damos muchas gracias, Señor, porque usted nos ha fortalecido en este tiempo, ha renovado fuerzas, Señor, y espero que así, Señor, sea con nuestra hermana y con su familia. Señor, bendiga a cada uno de los auditores que en esta tarde van a escuchar, pero aquellos que también van a ver este programa en diferido. Que cada una de las palabras que salgan de nuestros labios sean de una manera, Señor, grata primeramente delante de su presencia, pero también, Señor, que los hermanos que vayan a escuchar, Señor, lo vean de una buena manera, Señor. No agrediendo, Señor, no faltando respetos, Padre amado, sino, Señor amado, siempre glorificando su nombre. Gracias, Señor, porque usted es maravilloso, bueno y para siempre es su misericordia. Y dejamos todo en sus manos, estas ondas radiales, Señor, este internet, para que usted sea también, Señor, controlándolo todo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Ya entonces vamos a comenzar, como dije, la conversación en esta hora, pero también, hermana, me gustaría un poco, bueno, la palabra del Señor a nosotros, yo tengo todo pauteado, mi hermana, para que usted vea, yo tengo todo pauteadito porque me gusta llevar un orden siempre y a veces muchas veces tengo ese problema que me disperso. Rápidamente me disperso, entonces a veces me salgo pero me gusta llevar siempre todo bien pauteado. Entonces lo que podemos ver nosotros hoy en día, ¿verdad? Que el Señor a nosotros nos demanda en cierta manera para proclamar las verdades. Esto es algo bíblico que el Señor nos habla. Y también la palabra del Señor dice que nosotros somos una columna y baluarte de la verdad. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Nuestra generación debe hoy proclamar esta verdad al mundo, porque hoy estamos viendo, obviamente, que se está promoviendo muchas cosas, ¿verdad? Se están promoviendo enseñanzas y doctrinas que se están oponiendo a lo que Dios nos revela en su palabra. Entonces, para poder entrar al tema de hoy, yo quisiera conocerla un poquitito, porque yo sé que a usted le encanta la apologética. Entonces, por lo tanto, me gustaría saber, por ejemplo, cuáles son sus apologistas favoritos de la historia de la iglesia y por qué, por ejemplo. Uy, qué pregunta tan difícil, hermana. Creo que creo que no tengo apologistas favoritos, porque de todos aprendemos, realmente de todos se obtiene algo, ¿no? Obviamente están los clásicos como Ireneo, que aunque es una apologética muy distante a nuestros tiempos, aún hay muchísima práctica que podemos incluso tomar de ellos, ¿no? Y que podemos aprender. Están más actuales, tengo mentores que son apologistas que me han tenido a bien y tenido la gracia de ayudarme y de darme consejos y de instruirme y de corregirme cuando tengo también fallas, ¿no? Está el profesor Clay Jones, que yo le estimo muchísimo a él y a su esposa Ginny, que me dan mis clases ahí de pronto de ¿no? Hiciste esto mal, pero vamos, te voy a ayudar a dar unos consejos, ¿no? Entonces, está Jorge Gil, por ejemplo, que además es amigo, lo admiro, lo estimo y es mi jefe también. Entonces, realmente hay muchísimos, Diego Fallas, un contexto como más actual, ¿no? Más de nuestra generación. Están también
Ay, no, hermana, aprendí, por ejemplo, uno de mis profesores fue el filósofo, el doctor Douglas Groothuis. Entonces Alisa Childers me dio el tema de cristianismo progresivo, entonces también fue mi profesora. Realmente son muchísimos, ¿no? Me da miedo dar muchos nombres y dejar a alguien importante de lado, pero todos son mis favoritos. Muy bien. No, muy buena respuesta entonces, para no dejar a nadie grabado. Sí, todos. Bueno, yo sé que también usted lee bastante, ¿ya? Y que la apologética también es algo que a usted le apasiona, ¿verdad? ¿Cuál es la lectura que usted, por ejemplo, en este tiempo con la que está? O la que la está inspirando en este tiempo. ¿Qué tipo de en este caso, de autor? Bueno, el último libro de apologética que leí, hablando como apologética, no un tema específico de apologética, sino como de todo lo que tiene que ver con una introducción a la apologética, fue precisamente el libro de Douglas Groothuis, y me parece que es muy completo esta nueva edición. Es muy puntual y además tiene el corazón del autor muy presente en cuanto al evangelismo. No nada más es esta apologética fría y académica y ya, ¿no? Claro. Que sí nos da esa pauta el libro, es un corte académico, es una apologética más avanzada, pero está muy alcanzable, está muy conectada con el corazón y el amor hacia el prójimo y obviamente el amor a Dios, ¿no? Ese me gusta mucho. Otro libro que leí que también me dio un cambio de mente a entender cosas que en su tiempo yo pasé por alto en la escuela, ¿no? Y fue el libro de también Stephen Meyer, que también, gracias a Dios, ha sido uno de mis profesores, y en su último libro, que es bueno, está ahorita solamente en inglés, pero habla de Dios y de todo la biología, física, cosmos, ¿no? Todo esto que está de pronto muy hay tantas evidencias para la existencia de Dios que mucha gente lo pasa por alto, ¿no? Entonces ese libro también me gustó muchísimo. La hipótesis de Dios, ¿no? Bueno, en una traducción. Usted igual estaba promocionando un libro. Mire, en este momento no lo tengo, lo tenía anotadito, pero está en inglés. Está en inglés ese libro, algo de Jesús. Pero yo sé que es usted. ¿Reciente? Sí, es. El de Hijacking Jesus. Ya, sí. De Jason Jiménez, ese tampoco está en español todavía, pero él habla del progresismo precisamente y aborda el tema del Jesús histórico, el Jesús divino, y cómo eso es la verdad, ¿no? Como en contraposición de lo que está promoviendo el cristianismo progresivo. Es un libro muy actual, también lo recomiendo muchísimo. Jason Jiménez es el autor y el libro se llama Hijacking Jesus, ¿no? Que es secuestrando a Jesús. El asunto es que no está en español. Ese es el único problema. Y claro, para los que no, porque de hecho hay algunos que les gusta leer, pero lamentablemente todavía están leyendo español. Ya, entonces, pero ya esperamos entonces que todos estos libros que nuestra hermana nos está promocionando en esta hora también puedan llegar en su momento a ser verdad, ya sea titulados, porque a veces también estos lo hacen en audio. Yo me he dado cuenta que también lo han hecho varios hermanos, y esto qué bueno es que puedan también hacerlo de esta forma. Es una buena ayuda para aquellos que no son tan buenos lectores, pero sí que escuchan. Porque también esa es una de las cosas que también hay algunos que les cuesta mucho leer, pero sí escuchar es de una manera también es bien buena. Así que a mí me gusta así. Bueno, vamos a comenzar entonces, hermana, y quiero llevarla a que usted cree que los creyentes, por amor a la verdad y a las personas, no podemos ni debemos callar ante el ataque contra la verdad, en este caso, ¿verdad? En este caso de la imposición que se está entregando hoy en día en la sociedad, y obviamente que está no en cierta manera, está afectando a los cristianos, a la iglesia. ¿Qué piensa usted, Ana? ¿Qué opina usted de?
Yo creo que no es una opción evangelizar, ¿no? No es una opción, es un mandamiento. Claro. Tenemos que ser luz y sal y somos ese mandamiento de la gran comisión, que es ir y llevar el evangelio. La apologética entra aquí en lugar porque muchas personas piensan que la apologética no es algo cristiano, ¿no? Porque por supuesto en redes sociales se puede ver un mal manejo de la apologética o malos ejemplos de aplicación de apologética que no debemos de imitar, pero esa persona que dice que la apologética no es cristiana, yo creo que no está evangelizando lo suficiente, porque si se va a evangelizar se va a encontrar con preguntas que tienen que ver con lógica, que tienen que ver con filosofía, entonces ahí entra la apologética, toda nuestra cosmovisión, y no es opción callar. O sea, a veces queremos por no incomodar, ¿no? Sí. No hablamos del evangelio por no querer que nos vean feo a lo mejor, sí, o que nos dejen de hablar si es alguien cercano. No queremos hablar de Jesús o no nos atrevemos a dar una corrección de sus creencias, ¿no? Y claro, debemos hacerlo con respeto y con amor, pero debemos de hacerlo. Hoy en día estamos viendo también ideologías que están deconstruyendo al hombre en la sociedad, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo podemos nosotros responder ante esto de una manera bíblica? Bueno, sabiendo, porque cuando nosotros conocemos nuestra cosmovisión, ¿verdad? Cómo verdaderamente ve un cristiano, vamos a poder corregir varias cosas, pero en el caso que no tengamos una buena cosmovisión cristiana, lamentablemente no vamos a dar, como se dice, puntadas sin hilo. Sí, definitivamente. Esta deconstrucción del hombre es muy mala, es muy... el querer feminizar todo y ponerle el estigma que todo lo masculino, todo lo que tenga que ver con hombres, con la letra O, con el color azul, con este tema de género, o sea, hay una deconstrucción y es doloroso de ver, ¿no? Porque obviamente yo creo que surge un movimiento ultra extremo feminista por oposición al otro extremo, que es el machismo, ¿no? Que tampoco es bíblico el machismo. Claro. Pero en esa intención de querer tal vez eliminar el machismo, el feminismo se puso por encima del machismo, ¿no? Y entonces es una batalla de egos, de quién tiene el trono, de sacar al hombre de la ecuación y de hacerlo lo más femenino posible. Pero las consecuencias las vemos en el deporte, en los concursos de belleza, sí. En los baños públicos, en varias escuelas, que quienes están siendo afectados son las mujeres mismas, porque ahora si tú eres basquetbolista vas a jugar con un hombre que se concibe como mujer, ¿no? O se proclama como mujer, claro, y se identifica como mujer y te va a dar una paliza y entonces vas a perder contra un hombre. No estás perdiendo es alguien que aparenta ser una mujer, pero su biología, su ADN es un hombre. Obviamente va a ser más fuerte y más atlético que tú. Entonces, esto es anatomía, pero esto no es malo. O sea, somos diferentes, estamos construidos de diferente manera y es parte de un complemento, no de una competencia que se ha llevado a un extremo de querer feminizarlos demasiado, ¿no? O sea, a veces yo vengo de esta generación donde queríamos un hombre que estuviera en contacto con su lado femenino, pero era un decir, en un sentido de no quiero al macho que me va a venir a golpear, quiero a alguien que sea capaz de expresar sus sentimientos o de hablar, ¿no? No porque queramos que se haga el manicure con nosotras, y entonces es lo que se ha llevado ahora, ¿no? Claro. Y quienes están padeciendo o siendo afectados son las mujeres mismas, son los niños que están en una posición de fragilidad ante un predador que va a entrar a un baño diciendo me considero un niño de 8 años y soy un adulto de 50, ¿no? Pedófilo. Entonces estamos en un punto demasiado delicado para eso, ¿no? Y tenemos que hablarlo. Sí, una de las cosas que creo es que la iglesia en cierta manera se ha callado mucho
está muy callada, está muy como aguanto, sigo aguantando, pero la verdad de las cosas es que cuando usted esto lo ve ya de una forma familiar, ¿verdad? Si le ocurre a alguien cercano, ya como que recién comienza a dar luces de que algo está sucediendo, pero mientras no se vea, yo me quedo callada y no hago nada. Estoy ahí, ¿verdad? Sin hacer nada. ¿Cómo podría la iglesia de esta manera poder actuar, hermana? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo tendría que ser? Yo pienso que lo primerito es no ignorar el tema, ¿no? O sea, no considerarlo algo como que sea tan tabú que no pueda hablar de ello. Claro. Entonces, primero es abrirse y aceptar que hay una situación tanto en la sociedad como en las iglesias, porque eso ya está entrando a nuestras iglesias. Sí. Y no quiero decir, no demos la bienvenida a los trans, a los gays, ¿no? O sea, porque quienes vamos a la iglesia estamos rotos y necesitamos ser sanados, estamos enfermos, necesitamos a nuestro médico que es Cristo. Pero una cosa es darles la bienvenida porque debemos, o sea, la iglesia es para todos, tiene que estar abierta, ¿no? Pero no significa que vamos a aceptar ni le estamos dando la bienvenida al pecado. Estamos buscando guiarles para que comprendan la verdad y el evangelio resplandezca en ellos y entonces sean transformados como todos hemos sido transformados, no porque Priscila no sea gay, a lo mejor no ha tenido pecados sexuales, ¿no? Claro. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo, no vayan a decir que no se puede confesar ahí. No, pero estoy hablando que todos hemos tenido varios pecados. O sea, la homosexualidad no es peor pecado que la heterosexualidad infiel, ¿no? Entonces debemos concientizarnos en ese sentido y saber que son nuestro prójimo, claro, y que nosotros tal vez tuvimos algún pecado similar. La pornografía está muy metida en la iglesia, bueno, no en la iglesia, en los asistentes, ¿no? Sí. y es otro tema tabú. Entonces debemos primero aceptar que hay gente que necesita el evangelio como nosotros lo necesitamos también. Y hay que abrirles y no hay que rechazarlos en ese sentido de, como eres activista LGBT, no te voy a hablar, ¿no? Y ya, no, es a ellos a quienes tenemos que evangelizar. Entonces, darnos esa oportunidad de crear puentes y hablarles y mostrarles el evangelio. Y obviamente la iglesia tiene que prepararnos para ello. Entonces puede ser en clases dominicales, claro, con clases de apologética, de filosofía, cualquier aporte que la iglesia nos pueda dar en nuestros domingos es bienvenido, ¿no? Algo que nos prepare para evangelizar. Incluso la apologética se le puede dar a los niños, o sea, es una buena manera de comenzar en la escuelita bíblica, como le llamamos nosotros acá, comenzar desde ahí, porque ya el niño va a tener razonamiento, ¿verdad? Va a poder pensar, y más todavía cuando los niños hoy en día hacen preguntas que a usted la deja, pero tremendamente. Sí. Ya están, ¿verdad? Razonando, incluso tienen muy buena argumentación cuando usted hace una pregunta, ellos argumentan de tal manera que de verdad a usted la deja con la boca abierta, no como años atrás. Sí. Entonces, que sería muy efectivo poder hacer apologética desde pequeños, en este caso dentro de la iglesia, ¿verdad? Esta defensa, sí, para que ellos el día de mañana cuando salgan ellos ya comienzan las clases acá en Chile, ya se comenzó las clases. Entonces, dentro de la iglesia, 2 horas a lo mucho estarán en la escuelita bíblica, pero una vez que están ya en lo secular, que es el colegio, estamos hablando de cuántas horas que están fuera de casa, donde ellos van y son esponjas más encima los niños, sí, van a tener mucha información, no tan solo del maestro, sino que también de los pares, porque hay niños que si uno puede reconocer, hay niños que saben mucho, hermana, por ejemplo, de la parte sexual, que uno queda de verdad que impresionada. Entonces, sí. ¿Cómo lo ve ahí usted esa parte? Porque también yo creo que esto debiese ser no tan solo dentro de la iglesia, sino también dentro de casa. Tiene que empezar por casa, con los niños. O sea, la responsabilidad de educar a un niño viene de casa, no de la iglesia, ¿no? Hay que aclarar que, porque hay muchos padres que dicen, bueno, aquí te dejo a mi niño y ahí edúcame, ¿no? Y tampoco, o sea, la iglesia es el complemento claro, la iglesia es donde uno se va a nutrir, por supuesto, ¿no? No me malinterpreten, pero viene de hogar, viene
los padres, cómo están son quienes le deben dar el fundamento, las bases de su fe, porque por más que, y esto también hay que también comprender que por más que se le enseñe a un niño, la fe de ese niño no va a ser propia, o sea, él va a imitar la fe de sus papás. Va a imitar la fe de sus amigos en la iglesia, pero va a llegar un momento que eso puede germinar, eso más bien debería de germinar, y entonces él va a apropiarse de esa fe y hacerla suya. ¿Y cómo va a llegar ese niño a lograr que abrace su fe? Por medio de preguntas, las dudas que él va a empezar a generar. Entonces, cuando un niño empieza a hacerte preguntas, es porque ya en su mente, yo creo que antes de preguntártelo, él ya la ha estado rumiando muchísimo, o en la escuela ya ha estado teniendo feedback de esa pregunta, pero todavía no se ha acercado a ti. Entonces, en el momento que un pequeño se te acerca a hacer una pregunta, hay que contestarla. Y si no la sabes, es muy bueno decir, ¿sabes qué? Qué buena pregunta me has hecho. No te puedo contestar ahorita, pero vamos a investigarla juntos. ¿Qué te parece si estudiamos juntos este tema? Vamos a encontrar cómo llegar. Y yo creo que sería, no soy mamá, pero me gustaría pensar que si mi hijo viniera conmigo con una pregunta de la cual yo no sé la respuesta, creo que sería incluso un camino de decirle, esta es una forma de encontrar la verdad, vamos tras ella, ¿no? Y hacer tu convivencia ahí vamos por unas palomitas, y vamos a buscar libros y vamos a buscar fuentes, y es un método también de enseñanza a tu hijo de no seguir cualquier clickbait, ¿no? Que va a encontrar en internet, no confiarse en Wikipedia y la primer página de memes ateos es la que tiene la respuesta, sino buscar qué fuentes están dando esto y enseñarles, ¿no? Yo creo que sería un buen ejercicio paternal o maternal ahí. No, muy de acuerdo con eso, hermana. Mire, también hoy podemos ver nuestra generación. Bueno, yo no soy, tengo mis décadas ya encima. Yo también. Sí, se nota. Pero dentro de la generación, en este caso, parece que no solamente se ha perdido la fe, porque eso es lo que estamos viendo hoy en día, una decadencia espiritual bastante grande dentro de esta generación, sino que también se ha perdido en cierta manera la razón, porque hoy estamos viendo en verdad jóvenes, niños, porque comencemos desde niños, jóvenes, adultos también, donde estamos viendo estos cambios por medio de la ideología que se está entregando, donde vemos niños, porque acá nosotros en Chile ya se ha mostrado a pequeños de 7 años que han tenido su transición. O sea que ellos ya han hecho esa transición que a los 7 años, aquí hubo una pequeña hace algún tiempo atrás, y qué tremendo es esto, porque él, porque era él, y hace la transición para ser ella. Producto de que sus padres vieron algo así, que la niña, o sea que el niño empezó que le gustaba mucho jugar con las muñecas, que le gustaban más los colores claros, y la mamá no encontró nada mejor que decirle sí, si tú quieres, ¿verdad?, hacer esto, hazlo. Y comenzó toda la transición. Creo que esto es, verdad, aberrante, verdaderamente. ¿En qué sentido? Lo que sucede con ese pequeño, la verdad, esa mentecita estamos hablando de 7 años, que todavía, verdad, usted tiene que darle permiso para ir a un cumpleaños. Donde un niño no puede tener un razonamiento, o sea, no puede decir, esto es lo que yo quiero ser. Un día quiere ser una cosa, el otro día quiere ser otra cosa. Y también estamos viendo, ¿verdad?, el mismo suicidio. Ahora vemos también la misma prostitución, producto de todas estas cosas, porque ya después de jovencitos, ellos incluso, ¿verdad?, hemos visto en las redes sociales también, hermana, porque también he visto en las redes sociales a una mujer que decía, yo no quería ser hombre, ¿por qué me obligaron a hacerlo? O sea, después es tremendo, es español esta chica. Entonces, ver todas estas cosas,
ver que necesitamos enseñar, como decía usted, desde casa, ¿verdad? Pero también la iglesia tiene gran responsabilidad de todo esto, hermana, porque nosotros somos defensores de la fe. Entonces, por lo tanto, debemos defender, ¿verdad? El diseño, lo que el Señor creó. Y es ahí donde ¿cree usted que nosotros como iglesia tenemos grandes desafíos, grandes retos por venir? ¿Qué piensa usted de eso? Sí, definitivamente creo que vamos a seguir teniendo retos porque la cultura está avanzando muy rápido. Siempre ha avanzado rápido, pero creo que en estos tiempos, y la escritura es muy clara, ¿no? Que vienen tiempos muy malos. Y yo creo que estamos apenas en la puntita del iceberg. O sea, esto está destapando muchas cosas que sí. Lo que vemos que es bastante atroz. Es nada con lo que vamos a esperar. O sea, yo creo que todavía no estamos ni en tiempos de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, ¿no? Ahorita hablamos de estas transiciones, pero seguimos muy esta ventana de Overton, ¿no? Que te empiezan a meter las ideologías como, es que no es su culpa que ama a los niños. O sea, él nació amando a los niños. No, él nació así, por eso necesita corregirse, no aceptarlo, ¿no? O sea, porque pones en peligro a otros y te empiezan a poner, no, es que el niño también lo ama. No, porque es un pequeñito que necesita ser cuidado, como tú dices, hermano. O sea, yo no me imagino lo difícil que debe ser para padres, ¿no? Pero yo me acuerdo que a mis 7 años yo quería ser niño, porque me identificaba más con mis amigos, me la pasaba jugando voleibol, básquetbol, béisbol, todo. Estaba en patineta, andaba en bicicleta, me vestía con sudaderas enormes y decía, es que yo soy un niño, ¿no? Y hasta me relamía el pelo lo más que podía y me lo escondía. Era un niño y yo quiero ser niño, porque yo creo que todos atravesamos un periodo en nuestra vida que queremos ser, porque nos estamos encontrando, estamos descubriendo que los juguetes de niño tal vez también me llaman la atención, ¿no? Y yo me acuerdo, jugaba a las Barbies con mis primas, llegaba mi primo y decía, yo juego con ustedes, ¿no? Y él agarraba su Ken y todo empezaba muy normal y de repente ya estaba tomando el tecito con nosotros, luego ya nos estaba matando las Barbies, o sea, le sale el lado Rambo, ¿no? Claro. Pero no significaba que nuestro primo quería jugar con las Barbies porque quería ser mujer, ¿no? Entonces, el ver que tus hijos tienen afectos hacia lo que es considerado un juguete de niño no tiene nada de malo, es bueno dejarlos explorar bajo tu supervisión como padre, ¿no? Porque a lo mejor está explorando, simplemente el juguete le llamó la atención, como a mi primo que quería golpear, no sé, ¿no? No sé, es un ejemplo muy bobo, pero está explorando, son niños, están descubriendo el mundo y obviamente todavía no tienen claro y su decisión puede ser muy firme para ellos, pero como tú dices, hermana, vamos cambiando de idea, lo que hoy quiero, mañana no. Entonces yo creo que lo más prudente sería hablar con tus hijos y decirle, ok, estoy entendiendo lo que me estás diciendo, pero necesito tiempo para que tú crezcas y seas capaz de tomar las decisiones por ti mismo y una vez que es adulto, si él todavía conserva eso, pues adelante, ¿no? Porque tampoco, no es que lo esté avalando, claro, ¿no? Por supuesto, pero tenemos libertad. Dios nos ha creado con libertad y si alguien quiere seguir sus deseos, nuestra obligación es hacerle ver la verdad, claro, por todos los medios posibles, orar por la persona, hacerle entender lo más posible, pero no podemos obligarlo a no hacerlo, ¿no? Así es. Entonces, estamos sujetos en ese sentido, pero ya es un adulto y puede tomar su decisión, pero un pequeño, esas mutilaciones son permanentes, son efectos secundarios permanentes, el cambio de voz, quieren retransicionar porque hay varios casos de adolescentes que igual de muy pequeñitos hicieron su transición, ahora que están en la adolescencia o que están saliendo de la adolescencia, están diciendo, hice un error y ahora no puedo, estoy retransicionando, claro, a sexo biológico, pero estos efectos ya no los tengo, no me los puedo quitar, son permanentes, estoy mutilado, ¿no? Digo, a lo mejor los senos es algo fácil de recuperar, ¿no? Con silicona, claro, tal vez, pero un varoncito que ha sido mutilado, ese es un miembro que no crece, no es una uña, ¿no? Entonces, son efectos
que son permanentes y qué tristeza que alguien quiera volver y no pueda, ¿no? Entonces, por eso yo creo que lo más apropiado es aconsejar a tu hijo de todas las formas posibles que puedas para evitar que no cedas todos los deseos de tu niño de 7 años y lo cruzas tú la calle, ¿no? Entonces, oriéntalo a que sea un adulto y ya él tome su decisión una vez siendo adulto, pero no lo estás afectando más de lo que tú puedes imaginar. Es permanente ese cambio. Estamos hablando, ¿verdad?, de que estos niños van a tener después una complicación cuando ya sean adultos. O sea, porque también, sí, también lo hemos visto. Yo no sé si usted, bueno, yo creo que sí, que usted ha visto un documental donde unos gemelos, ¿verdad?, nacen y ellos, bueno, fueron creciendo, pero uno de ellos tuvieron que hacer que por algo que sucedió, porque le hicieron una... ¿cómo que le llaman? Sí, lo criaron como niña, sí, cuando los dos eran varones. Uh-huh. Sí, qué tremendo, porque después, cuando ya fue pasando el tiempo, él se da cuenta de que él no era niña. Entonces, por lo tanto, se ve todo esto, bueno, porque yo vi este documental donde él después también se suicidó. Se suicida. Sí. Fue tremendo. Y el hermano también, sí. Uh-huh. Claro. Sí. Entonces, aquí estamos viendo algo ya que se refleja, ¿verdad?, de una persona que obviamente era hombre y que tuvieron que hacer esto, pero producto de algo que sucedió en una de las operaciones que le hicieron a este jovencito. Entonces, ya ahí más o menos está dando luces de lo que pasaría con muchos niños que hacen esta transición desde muy pequeños y que después, llegado a una cierta edad, ¿verdad?, tienen estas complicaciones, y por eso que también vemos, ¿verdad?, toda esta lo que es la salud mental hoy en día, porque es lo que estamos viendo también, ¿verdad?, muchos jóvenes, y no tan solo jóvenes, sino también pudiésemos decir adultos, producto de esto mismo. Entonces, uh-huh, es tremendo lo que estamos viendo, hermana, en este tiempo, que creo que nos tocó a nosotros ver, ¿verdad? Algo tremendo. En relación con el título de nuestra plática, ¿verdad? ¿Usted puede decirnos de dónde surgen estas ideologías progresistas que se están imponiendo hoy en día? Sí, bueno, el progresismo lleva mucho tiempo, ¿no? Yo creo que en existencia, porque es tan relativo que pues hemos convivido con el relativismo yo creo que desde el principio del mundo, pero el movimiento como lo vemos ahora emerge por ahí de los 70s, me parece, si no me equivoco con la fecha, pero era un grupo que al ver que la iglesia se estaba quedando un poquito rezagada con la cultura, quieren hacer un cambio para adaptar la forma del mensaje, ¿no? Claro. Como ahorita nosotros ya estamos por internet, o sea, cuando nos íbamos a imaginar o con el COVID, ¿no? De estar teniendo asistencia a la iglesia digital, ¿no? O sea, sí creo que hay una evolución a la que los seres humanos nos vamos adaptando en la forma de comunicar o las herramientas que utilizamos para comunicar el mensaje del evangelio. Yo creo que hasta ahí, pues está bien, ¿no? No nos quedamos obsoletos. Pero el mensaje central es lo que no debe de cambiar. Y lo que pasó con este grupo que se llamaba la Iglesia Emergente, eran evangélicos, bueno, en ese momento ex-evangélicos, y por eso es muy famoso también el hashtag ex-evangelicals, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es buscar estas herramientas para comunicar un mejor mensaje, pero se llevaron mucho por la cultura, porque estaban viendo que había como esta cuestión ya de LGBTI, claro. LGBTI, perdón. Entonces ellos lo que empezaron fue a fusionar, ¿no?, la cultura con el mensaje, y entonces se distorsiona todo y se hace lo que ellos llaman el progresismo, porque ellos decían que ya la iglesia estaba obsoleta incluso en su dogma, y ese fue el error, no en cómo comunicamos el mensaje, sino en el dogma, y vieron el dogma como algo obsoleto y retrógrada, claro, ¿no? Y entonces decidieron abrir el abanico del relativismo
y lo metieron en las escrituras, y entonces ellos decían que ya no tenían por qué, ellos no tenían por qué disculparse, porque de pronto la palabra apologética pues es una, en inglés es una disculpa, pero no es el término de apologética. Apologética claro. Es una defensa, no es apology, una disculpa. Y entonces ellos decían, yo no tengo por qué disculparme. No, nadie se está disculpando de nada. Pero ellos lo tomaron así, y de hecho fue, aquí tengo la cita de John Pavlovich, que fue uno de las personas que hicieron este movimiento del cristianismo progresivo, ¿no? Y él decía, el cristianismo progresista no es sobre una disculpa, ¿no? Por lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Y él dice que nuestra fe tiene que crecer junto con la cultura. No hay vacas sagradas, ¿no? Solamente la búsqueda por la verdad. Y lo que hace el progresismo es muchas preguntas. Si tú te fijas en los movimientos progresistas es, ¿por qué Dios esto? ¿Por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué yo no? Ellos buscan, vive tu verdad, ¿no? No la verdad, vive tu verdad. Yo vivo mi verdad. Entonces, el movimiento progresista invita a hacer muchas preguntas, y eso está bien. Nuestra fe, el cristianismo, Jesús mismo, Dios mismo, acepta todas las preguntas, porque la verdad siempre puede ser sometida a escrutinio. La mentira no. La mentira se va a enojar, va a claudicar, te va a ofender y se va a ir, ¿no? No te va a aceptar una pregunta. La verdad recibe las preguntas, les da la bienvenida a las preguntas, porque es la verdad. Sí. Entonces, lo que sucede es que el movimiento progresista invita a cuestionar y cuestionar y cuestionar, pero el movimiento progresista no te da ninguna respuesta. Te fijas en los movimientos que hay progresistas o las personas progresistas y sí te dan un montón de preguntas, pero responde sin relativizar la escritura, ¿no? Entonces por eso vemos ahora a sacerdotisas LGBTI o a luteranas LGBTI, ¿no? A pastoras LGBT. Entonces, no. ¿Por qué? ¿No? Y entonces te dan el contexto de la escritura. Te dice, este pasaje aquí, ¿no? Y el cherry picking que le decimos, ¿no? Que es escoger nada más tu cerecita, la cerecita del pastel. Sí. Y de la escritura, de todo esto, te hacen un versiculito. Esta es la escritura que a mí me gusta, ¿no? Con esta me voy a quedar, mis versículos favoritos. Y lo demás está sacado de contexto. Entonces se relativizó y de esa manera tienen muchas frases que pueden sonar correctas. Y entonces le das la bienvenida y se empieza a infiltrar en nuestras iglesias con vive tu verdad, yo vivo la mía, esa es tu verdad, más no la mía, ¿no? Y el progresismo busca mucho el ser, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y está bien preguntarnos quiénes somos, pero nuestra identidad ya nos la ha dado Dios, entonces nos la dicta Él, no mi corazón. Ya la escritura también nos ha dicho que el corazón es muy engañoso. Mucho. Bueno, esto lo estamos viendo frecuentemente porque si nos damos cuenta hoy en día, lo que es el feminismo en cuanto espiritual, digamos así, es tremendo porque ya vemos, ¿verdad? Las supuestamente pastoras que se han levantado. Bueno, yo no sé cómo ve esa parte, por lo menos por mi lado, la palabra, la única pastora que existe en la Biblia es Raquel. Raquel, o sea, no puedo decir otra cosa. Entonces, si lo vemos por ese lado, también, ¿verdad? ¿Cómo ha influenciado en gran manera? O sea, podemos decir entonces que este tipo de enseñanza está afectando centralmente nuestra iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, no es la iglesia bautista ni metodista, no, estamos hablando de la iglesia en general. Verdaderamente la está afectando, porque vemos que la mujer está tomando roles que no le corresponden y si lo vemos bajo la palabra, ella tiene un rol muy específico. Y lamentablemente este tipo de ideología que se ha traído, porque aquí, ¿verdad? No nos estamos solamente centralizando en la ideología de género, sino que estamos viendo también lo que hablábamos antes de estos hombres afeminados, de estos hombres princesos que hoy estamos viendo que todavía están viviendo en la burbuja como Peter Pan. Todavía están ahí en ese lugar, ¿verdad? Y que donde dentro de la iglesia también vemos a las mujeres que están
que se están levantando producto de que los Peter Pan no están cumpliendo con su rol. Entonces, de verdad que esta enseñanza o este tipo de enseñanza está afectando grandemente, hermana, a la iglesia. Si usted nos quiere corroborar, afirmar o decir algo más. Estoy de acuerdo con lo que has dicho, hermana. Dijo usted. Sí. Yo creo que el pastorado femenino, pues hay dos vertientes de pastorado femenino. Uno que es extremadamente feminista, como Yesenia Ten, ¿no? Sí. Y que aparte es de la prosperidad, ¿no? Diría mis amigos chilenos, más encima, ¿no? Más encima. Pero hay otro pastorado femenino que yo veo, por ejemplo, en algunas corrientes metodistas, ¿no? Claro. En asambleas de Dios, por ejemplo, donde sí, yo no soy de la postura de pastorado femenino. O sea, yo creo que ese es un llamado para el varón, claro, y ya, ¿no? Pero sí, y lo considero un tema como secundario, en el sentido que no va a afectar nuestra salvación, ¿no? Claro. Pero sí tengo una postura al respecto. Creo que no es un llamado para la mujer, sino para el varón. Pero creo que también hay matrimonios donde la mujer sí está sometida a su esposo pastor, perdón, a su esposo pastor, y sí se ve que está sometida a él. Sin embargo, es pastora, ¿no? Entonces, pero ese es como otro tema que lo voy a poner como en otro cajoncito, que no tiene que ver con el pastorado femenino, tipo Nadia Bolz-Weber, tipo Yesenia Ten, ¿no? Que además que considero que no es bíblico el pastorado femenino. Además están metiendo ideas progresistas, ¿no? Claro. Están metiendo ideas que son no solo progresistas, sino heréticas, como la escritura es muy clara en cuanto a varón con mujer, ¿no? Así es. Entonces, es muy difícil, pero sí, el feminismo ha venido el feminismo radical que estamos viendo ahora, ¿no? Creo que ha venido a jugar muy mala pasada a la iglesia, y es lo que tenemos que lidiar ahora y aceptar que está esa situación, y que tenemos que buscar maneras de ser luz y sal para esas personas. No son nuestro enemigo, son nuestro enemigo doctrinal, son nuestro enemigo en cuestión a las escrituras, porque están en contra de lo que Dios está diciendo, pero estamos llamados a evangelizarlos, ¿no? Bueno, también la palabra nos dice que la defensa que hacemos nosotros es con mansedumbre. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Que ellos vuelvan, o sea, que se puedan reformar, en otras palabras, ¿verdad? Volvían otra vez a la forma original, tendría que ser. ¿Usted podría hablarnos cuál sería como la cosmovisión progresista? Sí, es muy relativo, es que ese es el problema. Por ejemplo, nosotros en nuestras denominaciones o doctrinas cristianas, pues vemos, ¿no? El wesleyano cree esto y es nuestra confesión de fe. El arminiano esto, el calvinista y así, ¿no? Pero el cristianismo progresista es tan relativo que no hay uniformidad incluso dentro de sus propias iglesias. Claro. Entonces hay iglesias progresistas que no están de acuerdo con la confesión de fe de la otra iglesia. Entonces es muy raro, pero ellos tienen como esta... como te digo, tienen la cuestión de el yo, ¿no? ¿Quién soy yo? Muchos dicen, por ejemplo, esta chica, ay, se me olvidó su nombre, ahorita viene a mi mente, pero ella se hizo atea, era evangélica, se hizo atea, Glenn Doyle, y entonces se vuelve al cristianismo progresivo, y entonces Dios es este Jesús amigo hippie que es solamente tu amigo y te pasa el pecado, te lo va a perdonar porque es tu amigo. Claro. En cambio, nuestro Dios santo, claro que nos va a perdonar cuando tenemos un arrepentimiento genuino y estamos dando esa vuelta del pecado, ¿no? Y decir, Señor, regrésame al estado que tú quieres que yo esté, no, claro, quítame este pecado. Entonces, la santidad de Dios para ellos no existe. O sea, es el Jesús que te pasa tus pecados porque es tu cuate, ¿no? Tu amigo. Entonces, es muy relativo en ese sentido. Buscan mucho el yo. Y muchas de los progresistas, como Glenn Doyle, le llaman a Dios como la fuerza.
es la fuerza, ¿no? Y empiezan a relativizar también el nombre de Dios, ya no es un ser personal, es una fuerza. Sí. O algunos te dicen que es el universo. Hay mucha mezcla también con New Age, pero el progresista es así, es yo. Yo estoy en el centro y mis necesidades tienen que ser cubiertas con lo que yo pueda extraer de la Biblia, que me pueda dar esa paz, ese curita, ¿no? Ese curita, porque realmente son curitas. Una verdadera transformación te lleva a los pies de Cristo, no a su altar donde ellos quieren estar. Entonces, busca mucho eso, el yo, ¿no? Y buscan mucho la integridad social. Hablan mucho de justicia social, el Black Lives Matter, ¿no? Currículums donde den bienvenida a todo tipo de ideología. Claro. Ellos buscan que el evangelio sea igualito para todos en el mismo sentido, ¿no? Nosotros sí queremos que el evangelio resplandezca para todos, para que todos seamos transformados y volvamos a los pies de Cristo. El progresista no, el progresista quiere un evangelio que se acomode para todos, como para vivir en una comunidad muy pachamama, ¿no? Algo así. O sea, en este caso ellos están interpretando la escritura, ¿verdad? Para que encajen, para que puedan encajar con sus propias creencias, en otras palabras, ¿verdad? Estas ideas que ellos tienen acerca de cómo ven el mundo, pudiésemos decir. Y qué buena esa parte de la Pachamama, porque creo que, o sea, todo como paz y amor, y mirar a Jesús como el barbón, porque hay muchos que le dicen el barbón. No, yo hablo con el barbón, pero así. Ajá, sí, exacto, sí. Y ellos comunican mucho, o le dan, mejor dicho, le dan mucha importancia a la forma de comunicarse con los demás, como de somos amor, ¿no? Como lo acabas de describir. Sí. Entonces, ese es otro algo muy singular también del cristianismo progresivo. Y esto lo podemos ver así más o menos como en esos inicios, cuando comenzó lo que es estos hippies, sí, porque algo así hoy estamos viendo, porque de verdad decir, no, es que Dios es paz y amor y me pasa todo lo que yo hago, o sea, ellos nunca van a pensar que ellos pueden caer de la gracia. Sí, exacto. Sí, y de hecho hay el movimiento hippie en sí, que fue un movimiento muy grande en Estados Unidos, pero fueron hippies que fueron redimidos y realmente restaurados y se comprometieron, seguían con un estilo de vida muy nómada en ese sentido, ¿no? Muy hippie, pues es que cuando tú te conviertes al Señor, el Señor te pule y te va perfeccionando, pero no te quita tu esencia. Siempre y cuando obviamente tu esencia esté alineada con las escrituras y con el carácter de Dios, ¿no? Pero este movimiento de The Jesus Movement, que fue muy, muy famoso en los 70, donde estuvo Chuck Girard, que fue que es el papá de Alisa Childers, por ejemplo. Hay una película, de hecho, ahorita no me acuerdo el nombre, o a lo mejor es igual, Jesus Movement, no sé, pero ellos sí fueron restaurados y muchos, pues, tienen ese modelo hippie, pero no restaurado, ¿no? Sí. Sí. Mire, aquí hay algo igual que quisiera conversar. Los problemas clave de hoy en día, que defienden en este caso, ¿verdad?, los progresistas, son cosas como, ¿verdad?, cambiar la posición en este caso de la iglesia, lo que usted estaba hablando acerca de este liderazgo, ¿verdad?, femenino luterano que estamos viendo hoy en día, pero matrimonios también que hoy están siendo del mismo sexo, que lo vemos, por ejemplo, en Brasil. Bueno, yo trabajo también en otra radio donde me toca dar noticias, donde tengo que leer noticias, y en este último tiempo se levantaron en asambleas de Dios, me parece mucho que es uno, y en la otra iglesia no recuerdo el nombre, pero allí hay féminas, o sea, matrimonios, ¿verdad?, y que ellas son pastoras. En este caso, ese matrimonio en Brasil, y donde ellos claramente tienen esta teología progresista, obviamente, este feminismo que pudiésemos decir bien radical dentro de la iglesia, y donde no aceptan, porque sacaron a todos los que no aceptan, en este caso, la ideología que ellos, o el pensamiento que ellos están entregando. Y de esta manera, bueno, ¿verdad?, ellos quieren que
que se apoye, o sea, en otras palabras, que se apoye este dicho matrimonio. Y por eso que también están afectando a todas las iglesias, porque hoy estamos viendo, por ejemplo, a la iglesia luterana, estamos viendo también la iglesia metodista que está cayendo en esto, también la bautista, o sea, donde estamos hablando de iglesias que eran conservadoras y que ahora ya salieron de todo eso. Entonces, ¿qué opina usted de esto, hermana? ¿Cómo la iglesia puede hacer frente a todo esto? La verdad, es que de verdad usted se pone a pensar y a decir, ¿cómo lo podemos hacer? ¿De qué manera podemos dar luces de que esto no está bien? Yo creo que el pecado se ha metido tanto en nuestro corazón, hermana, que se vuelve necio, ¿no? Y entonces le das la bienvenida a aquellas ideologías disfrazadas de cristianismo, disfrazadas de Jesús, para darle cabida y rienda suelta a tu pecado. Este movimiento sigue siendo cristiano, porque ellos no piensan que siguen siendo cristianos, pero es nuevamente ese curita al pecado de no, pero sí me estoy actualizando a los tiempos, ¿no? Claro. Pero yo creo que la forma es resistencia, hermano, no hay de otra. O sea, resistencia en oración, en fidelidad a Dios, a las escrituras, en fidelidad a buscar esa santidad y no dejarnos llevar a resistir. O sea, es que realmente ya es una resistencia. Sí. Y es con oración y ya sabes, nuestras disciplinas espirituales, ¿no? Porque no hay de otra. Si no, nos vamos a dejar llevar por la corriente, porque ha pasado se infiltra de maneras tan obvias que de pronto es hasta da coraje, ¿no? Por ejemplo, La Cabaña. El autor es un cristiano progresista. Muy pocas personas lo saben. Él no se piensan que es un evangélico o algo así. No, el autor es declaradamente un cristiano progresista. Y La Cabaña está llena de herejías y está llena de blasfemias y trae movimientos que son herejías oficiales, ¿no? Claro. Refutadas como el gnosticismo, ¿no? Sí. Como patripacianismo, o sea, hay muchísimo que son herejías oficiales. No estoy diciendo la palabra es herético, no es una herejía, no, es una herejía oficial. Entonces, creo que pero la forma en que lo comunica, en la que te narran la novela o la película, si lo estás viendo, claro que te conmueve, porque tú te enfocas en Missy, ¿no? Sí. Y en la niña que es asesinada y en el dolor del padre, y te conmueve, y claro que te saca un par de lágrimas, porque te emociona, te emociona. Y así como la Cabaña ha llegado a la vida de muchos cristianos y la adoptan, ¡ay, qué bonita novela! No, así mismo es tan fácil darle la bienvenida al progresismo, que ya pasó con esa novela, que muchos no saben, ¿no? Y aquí estoy para decirles, sí, el autor es un cristiano progresista. Busquen su página, ahí está, ¿no? Y de esa misma forma tan sutil, tan que te lleva con la emoción y qué bonito y qué triste, ¿no? Así mismo llega el cristiano progresismo a tu vida y tú te puedes dejar llevar. Entonces, nuestras disciplinas espirituales son súper importantes: congregarnos, la lectura de la Biblia, el estudio de la Biblia, la devoción de la Biblia, ¿no? La oración, el ayuno, todo eso son las herramientas que el Señor nos ha dado para tener la armadura del Señor y resistir estas corrientes. No hay de otra. Es la única manera, bueno, como bien decía usted, la palabra, que es lo más en este caso, ¿verdad? Es solo escritura, que vendría siendo, y al parecer a muchos le incomoda esto cuando usted habla de solamente escritura, porque todos quieren buscar otra fuente más. En verdad, porque eso es lo que vemos hoy en día. Usted le habla, pero la palabra, no, pero veámoslo de otra forma. Busquemos otra fuente más, para que entonces de esta manera, y de esa manera claramente estamos haciendo que entonces ya se esté influenciando, ¿verdad? Sí. Las escrituras, que se puedan tergiversar, porque un autor puede pensar de una manera, otra persona puede pensar de otra forma, y ya le está dando entrada entonces a pensamientos que están fuera de la palabra, claramente. Sí.
Es tremendo, es tremendo también esto, porque incluso los pastores fieles a la palabra del Señor, ¿qué tendrían que hacer? ¿Ignorar las escrituras? Para poder, porque la escritura claramente nos dice, hay una prohibición de una práctica, por ejemplo, en el caso de lo que es la parte homosexual. Entonces, claramente, ahí hay un mandato y hay algo. ¿Qué tendrían que hacer ellos? ¿Ignorar todo esto para poder dejar entrar todo, bueno, en este caso, todo este tipo de pensamiento? ¿Es eso lo que tendría que hacer? Hacen maromas hermenéuticas, hermano. O sea, yo he leído libros tan difíciles, o sea, me dicen, ¿cómo terminaste? Yo, ay, no sé. Son libros muy difíciles, ¿no? Hay un libro que se llama La Iglesia y la Biblia y la homosexualidad, ¿no? Yeah. Es asqueroso el libro, o sea, le dan unas maromas a estos pasajes que son tan claros, ¿no? Sobre la práctica homosexual, claro. Pero le dan unas vueltas y ya sabes, la típica historia de David y Jonathan, ¿no? Y bueno, a eso se aferra, ¿no? Y es, no, qué triste que nunca hayas tenido una amistad así de sincera, ¿no? Y que sea como tu hermano, pero bueno. Pero dan unas vueltas a un montón de pasajes que, o sea, termina diciendo que Jesús era amante de todos los discípulos, ¿no? Eran sus discípulos porque eran sus amantes, y yo, ay, no. Sí me daban ganas de declarando. Sí, aventándome la tierra en la cara, o sea, eso me fue muy difícil, claro. Ese libro, porque o sea, y eso es súper explícito el libro además, entonces es como eso, hacen maromas, hermana, para defender su postura y su exégesis y la hermenéutica que están haciendo, claro. Pero claramente no están haciendo una hermenéutica correcta. Oh. Yo no sé cuántos minutos más nos quedan con usted, porque ya, mire, son las 6 de la tarde. ¿Cuántos minutos más nos quedan? Como ya para a lo mejor ir cerrando, si es que está corta de tiempo. A mí me encantaría estar otro rato, pero estoy en mi hora de comida, porque todavía tengo que regresar al trabajo. Ya. Entonces, sí podemos dar alguna, pero por mí, de verdad, encantada, me quedo otro rato. No es que tengo que volver a trabajo. Bueno, entonces, como ya para estar, ¿verdad? Que usted nos dé una conclusión de todo esto, y si podemos tenerla otra vez, sería muy bueno el poder tener otra tarde, o ya no sé si la acomoda más en la noche, porque también podríamos cambiar de horario. Ah, sí, bueno, si es en la noche sí ya me extiendo un poquito más, pero sí, y bueno, de antemano gracias nuevamente por aguantarme aquí una hora ya platicando. Creo que la conclusión es esa: el cristianismo progresivo se ha venido filtrando de maneras que suenan correctas, porque las frases que usan de pronto no suenan tan mal, ¿no? Pero a eso se aferran de alguna frase y le meten algo que ya no te diste cuenta cuando vino la contradicción, ¿no? O la contradicción bíblica. Y yo creo que es una forma de alimentar esta naturaleza pecaminosa que tenemos, que buscamos formas de, pecamos, o sea, no somos perfectos, caemos en algún pecado en algún momento, ¿no? Y nuestra tarea como cristianos fieles al Señor es regresarnos y buscar esa santidad y no volverlo a cometer, y realmente asquearnos con el pecado, y que cuando caigamos en pecado realmente ¿no? Y te enojas contigo mismo y porque ya estás divorciado del pecado, ¿no? Ya no es parte de ti. El cristiano progresista lo que hace es dejarse llevar para satisfacer los deseos de la carne, y el corazón te engaña tan fácil, ¿no? Y te hace creer que tus deseos no tienen nada en contra del Señor, claro. ¿No? Pero sí lo tiene, y si un movimiento te está brindando ese curita espiritual y le ponen el nombre de Dios, tú lo vas a tomar. Bueno, no estoy hablando del cristiano progresista, no de nosotros, Dios nos libre, pero creo que esa es la forma en la que es tan fácil caer, porque la tentación, ya cuando uno está tan apegado a su pecado y quiere alimentarlo, va a buscar las formas de hacerlo, claro.
Y yo creo que es la culpa misma la que los hace llevar a poner ese curita y decir no, porque la escritura, y ya con la maroma que le diste, pues sí, vas con tu eisegesis, ¿no? Entonces ya todo lo que tú le metiste a la escritura y tú te lo vas a creer, pero es un curita lo que estás haciendo sobre tu pecado, y tu relación con Dios está totalmente rota, ¿no? Entonces, qué difícil. Yo creo que nos queda orar por ellos, por nosotros también, de no caer, de estar alertas, ¿no? El Señor también nos llama a estar alertas. Dice, voy a venir como ladrón en la noche, así que ni te lo esperas, ¿no? Y le decía a los apóstoles, no se duerman, pónganse a orar, yo puedo regresar en cualquier... Es lo mismo, ese es el mismo llamado para nosotros, estar alertas, estar orando, estar esperándolo, estar como si yo creo que vivimos tan cómodamente porque vivimos en la ignorancia de cuándo va a venir el Señor. Sí. Sabemos que va a venir, pero como no nos dio fecha y hora, de pronto nos es fácil soltar esa armadura, esa defensa y darnos un letargo permisivo que puede llevar a un pecado, ¿no? Ay, hoy no voy a leer la Biblia porque, ¿no? Y estoy hablando de cosas chiquitas, porque a veces sí decimos, ay, no lo voy a leer, mejor me voy a dormir, ¿no? O cosas así, pero cuando esto se lleva a un extremo, y claro, estoy diciendo que está mal, yo lo he cometido, ¿no? De, ay, voy a ver una serie mejor. Y después digo, no, tengo que regresar, y es disciplinarse, ¿no? Pero si el Señor, hay que vivir como si el Señor nos dijera, voy a llegar hoy a medianoche, ¿no? ¿Cómo estaríamos esperándolo? Tendríamos todo bien limpio, nuestros trajes de gala casi, pero estaríamos limpios, no solo físicamente, sino estaríamos consagrándonos, porque en la noche va el Señor a venir por mí. Así es como tenemos que vivir toda nuestra vida, y este mensaje me lo estoy dando también a mí en este momento, de que no se me olvide que tengo que estar viviendo preparada para recibir al Señor. Entonces... Así, yo creo que esa sería mi conclusión, hermanos. Estemos siempre preparados. Claro, porque nosotros tampoco sabemos cuánto es el día de nuestra partida, ¿verdad? También eso debemos tenerlo muy claramente, que en cualquier momento el Señor dice, hasta aquí tu historia, terminó tu historia. Se escribió hasta aquí, y entonces obviamente debemos estar preparados. Por eso el Señor nos habla de esa forma, o sea, estar velando es una de los mandatos en este caso. Ha sido un gusto de estar junto a usted, hermana. Yo espero que podamos estar nuevamente. Sería tan bueno hablar. Usted habló una palabra clave que me encanta eso, que es la disciplina espiritual. Ay, Señor, ¿qué nos cuesta esa disciplina? Entonces sería un tema muy fascinante también que pudiésemos hablar. Más, ahí usted nos dice cuando usted pueda, ¿verdad? Y porque también sé que en las redes sociales usted es muy activa y que está, bueno, en varias ocasiones la he escuchado junto a otras hermanas, así que muy lindo el trabajo que usted está realizando, hermana. Así que gracias. Muchas felicitaciones y siga adelante. Y bueno, para terminar, ¿nos podría llevar en la oración de término para que ya usted pueda entonces liberarse de Entre Cristianos? Gracias, ¿no? Y gracias nuevamente, hermana, por la invitación. Y sí, tan pronto salga yo de compromisos, aquí estoy de vuelta, ya nos coordinamos. Bueno, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado, del tiempo que nos has provisto para poder platicar de estos temas que son tan necesarios en nuestras iglesias, en nuestras vidas, Señor, en nuestras congregaciones, con nuestros amigos, y tenemos amigos no cristianos. Por favor, ayúdanos a llevar este evangelio a ellos. Sí, no solamente con palabras, sino con nuestra vida, nuestro testimonio. Señor, por favor, utilízanos para hacer luz y sal, para preservar esa palabra que nos has dejado ya escrita, que podamos compartirla sin miedo, que todo pensamiento de pronto me da miedo que me vayan a rechazar o que me humillen. Ayúdanos a sobrepasar eso y ser fieles a ti y tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo. Te pido por mis hermanos de aquí de Entre Cristianos, todos los hermanos y amigos que vayan a escuchar este episodio. Sé con ellos también, sigue utilizando sus vidas para llevar tu nombre en alto. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.
Entonces nos encontramos, mi hermana, bueno, nos conectamos nuevamente esperando, ¿verdad? Que podamos tener también un programa hermoso como el de hoy, una grata conversación junto a usted y poder aprender cada día más, ¿verdad? La una de la otra y así es entre cristianos unidos en Cristo. Así la radio es Radio Entre Cristianos Unidos en Cristo, pero Entre Cristianos programa es una conversación que es muy necesaria en este tiempo tener. Así que ya me despido de usted, hermana, para que ya tenga la libertad de irse a trabajar. Gracias, hermana. Le mando un abrazo y nos vemos prontito. Ya, muchas bendiciones. Chao, chao. Que el Señor bendiga entonces a nuestra hermana que estuvo con nosotros, nuestra hermana Priscila Fonseca, una hermosa, linda hermana en el Señor, y damos gracias al Señor por poder hablar este tema que de verdad, ¿cuál es la cosmovisión progresista de hoy en día de algunas, del cristianismo progresivo, esta ideología que está afectando muchas áreas de las iglesias? Es tremendo lo que está sucediendo y nuestra hermana estuvo junto a nosotros también para poder hablar acerca de este tema. ¿Cuál es su fuente moral y espiritual? Porque la verdad que la Biblia la están tergiversando para poder de esta forma, ¿verdad? El pensamiento que ellos tienen lo está, a ver, ¿cómo poder decirlo? Que encaje, que las escrituras encajen con sus propias creencias e ideas acerca de cómo ven el cristianismo y cómo están viendo también el mundo. Así que Dios bendiga también a nuestra hermana Priscila Fonseca que estuvo junto a nosotros. Vamos a escuchar una alabanza para ya después estar despidiendo también este programa. Y conocí a una hermana que ella también canta precioso, tiene un grupo de alabanza y adoración, y en esta hora quiero también presentar a nuestra hermana Yeve Higuera junto a este grupo de adoración, y para que usted escuche esta hermosa alabanza. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que
Cristianos, una conversación necesaria, en la voz de la hermana Jennifer Carola. Que Dios bendiga tu vida en esta hora. Damos gracias al Señor por esta gran oportunidad de poder estar junto a nuestra hermana Priscila Fonseca. Este tema de conversación que es necesario en estos tiempos que estamos viviendo. También escuchar estas hermosas alabanzas de las hermanas Ruth Alvarado, de Yede Higuera y de Ender Mendoza. También una sesión de adoración, hermosas voces. Y es que escuchábamos también en esta hora. Pero ya nos vamos ya. Que el Señor bendiga tu vida y espero que haya sido de edificación este programa en esta linda tarde de día miércoles 28 de febrero del año 2024. Me despido, se despide desde Temuco, Chile, tu hermana Jennifer Carola del programa Entre Cristianos. Chao, chao, bendi. Y yo solo estamos tú y yo. Muchas gracias por su atención. Sigan en sintonía de nuestra emisora. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de